sea, es una función que dado un número, R, en los reales, nos devuelve un vector, pues, o sea, las tres componentes del vector, ¿no? Entonces, para derivar eso, pues derivamos cada componente con respecto al parámetro t. Entonces, ejemplos de esas derivadas, pues son la aceleración, la velocidad, ¿no? Derivada de la posición es la velocidad y la aceleración. Bueno, pero cuando tenemos ahora un campo escalar, o sea, un campo escalar es una función de tres variables, o sea, dada una coordenada, digamos, x, y, z, esta función nos devuelve un valor real. Esto es un campo escalar. Entonces, ejemplos de campo escalar, les decía la temperatura en su habitación, por ejemplo. Entonces, como se tienen tres variables, se define ahora para funciones de más de una variable lo que son las derivadas parciales. Entonces, una derivada parcial es como que la extensión de derivadas de una sola variable a más variables. Entonces, se varía la función en esa variable. Por ejemplo, aquí teníamos esta función que si la graficamos, ¿ustedes conocen paquetes para graficar esto? Bueno, estaba el Wolfram, ¿no? Creo que lo graficamos en Wolfram. Y entonces esto era un paraboloide. ¿Ustedes saben graficarlo en GeoGebra, por ejemplo? O en MATLAB. No, intento en GeoGebra, pero no puedo. GeoGebra, a ver si lo intentan, ¿no? Graficar las funciones. Si no, en MATLAB lo pueden bajar con su licencia del Politécnico. Bueno, sería bueno que bajaran MATLAB. Luego les enseño un poco de MATLAB. Ah, ya grafiqué. ¿Allá con qué lo graficaron? ¿Con Con GeoGebra? GeoGebra, En sí. GeoGebra, ajá. Ah, ¿cómo lo hicieron? ¿Pueden mostrarme? Ahí se está mostrando, ¿no? Ah, sí, sí. Nada más pones así, a de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Sí, nada más. Ah, pues está muy bien. Bueno, entonces, bueno, ahí se ve que es un paraboloide, ¿no? Sí. Bueno, entonces, vamos a regresar al Word. Les voy a seguir pidiendo ayuda para graficar. En GeoGebra no sé mucho. Entonces, bueno, ya visualizamos el paraboloide. Aquí tenemos la variable x, la variable y. Y en z, bueno, esta no es una función de tres variables, nada más de dos. En z se grafica en sí el valor de la función, el campo escalar. O sea, para cada valor de x y y, se tiene un valor de phi, que es la altura, ¿no? En este caso. Entonces, en ese punto, podemos ver cómo varía la función en la dirección de x. O sea, en este punto XY, si avanzamos o variamos en la dirección X, que es esta, paralela al eje X, ¿qué vamos a observar? Pues un crecimiento de la función. Y si variamos en la dirección de Y, o sea, paralela al eje Y, entonces también vamos a ver que la función sube con cierta inclinación. O sea, podemos calcular la derivada tanto en la dirección de las Y como en la dirección de las X, ¿no? O sea, las pendientes. Entonces lo que se define aquí como derivada parcial, ¿no? Es el cambio de la función si incrementamos x, bueno, entre delta x, cuando delta x tiende a cero, o el cambio de la función cuando variamos y mantenemos constante x y z. O sea, y bueno, si fuera de tres variables, podemos también variar z, la función. O sea, la parcial de phi con respecto a z sería variar z.
Entonces aquí, ¿cómo se entiende? Bueno, que no se mueven en la dirección de, por ejemplo, de y nada más de x, y vemos cuánto sube la función, y entonces la diferencia, ¿no? O sea, cuando teníamos una función de una sola variable de x, entonces incrementábamos x más delta x, y eso subía la función, ¿no? De este valor que tenía en x, a este valor que va a tener en x más delta x. Este era delta x, ¿no? Y entonces esta división de este lado entre esto era la pendiente, ¿no? O sea, la derivada, cateto opuesto entre adyacente. O sea, esta diferencia phi de x más y más z más delta z. Bueno, aquí, ¿no? X más delta x entre delta x. O sea, entre esto. Es lo que se conoce como derivada, ¿no? Una función de una variable. Y se extiende ahora a varias variables. Pero ahora se puede variar tanto en delta x como en delta y, o si fuera de 3 variables, hasta en delta z, ¿no? Entonces este es un concepto, supongo, nuevo para ustedes, derivada parcial. Es para funciones de más de una variable, ¿no? Cuando es una sola variable no se habla de derivada parcial, simplemente de derivada. Y no se usa este símbolo, se usa la D. Les digo porque ahora que tengo alumnos de matemáticas avanzadas, se siguen confundiendo este término, ¿no? Parcial con derivada total, digamos, ¿no? Entonces ubiquen lo que es una derivada parcial de lo que no es, ¿no? Parciales solo es cuando hay más de una variable. Bueno, y les digo, puede haber un cambio distinto. Por ejemplo, si estamos sobre el eje X, aquí en un punto aquí en X con Y igual a 0, toca aquí la parábola esta. Bueno, el paraboloide. Entonces aquí se ve que si variamos en X, o sea, nos incrementamos en la dirección de X, pues sí hay un aumento en la función, o sea, sube la función. Pero si incrementamos en Y, ahí la función, la derivada como está en el fondo es 0, ¿no? O sea, digamos que variando Y, aquí la parábola es un mínimo. Ustedes saben que la derivada nos dice cuando hay mínimo, ¿no? Por ejemplo, aquí la derivada, pues la inclinación de la recta tangente es 0, la derivada es 0, ¿no? Aquí la derivada tiene que ver con la inclinación de la recta tangente. Aquí podría ser 1 la derivada, ¿no? O sea, ¿cómo la entendemos? Si avanzan una unidad en X, suben una unidad en Y, ¿no? Aquí si avanzan una unidad en X, no suben nada en Y. La derivada es 0. Entonces la derivada nos sirve para encontrar mínimos de las funciones. O máximos también, porque si tenemos un máximo, también aquí la derivada es 0. O sea, la inclinación de la recta tangente. Y cuando la derivada es negativa, o sea, va de bajada, quiere decir que la función va bajando. Si es positiva la derivada, va subiendo la función, pero eso lo hacen en cálculo. O sea, porque aquí es cateto opuesto entre adyacente, los dos son positivos, ¿no? Aquí sería o sea, la función en vez de subir, baja, ¿no? O sea, esta diferencia sería negativa, por eso cuando la derivada es negativa, baja la función, cuando es positiva, sube, ¿no? Entonces, este concepto de derivada parcial lo van a usar, por ejemplo, cuando entrenen redes neuronales, por ahí del quinto semestre, pues se trata de que una red neuronal disminuya una función de error, o sea, disminuye el error, que es como una especie de función de este tipo, pero en varias dimensiones, o sea, pueden ser 1000 dimensiones. Entonces tratan de irse al error mínimo, ¿no? Para que aprenda su red neuronal. Entonces este concepto lo van a usar más adelante. Bueno, entonces aquí habíamos calculado la parcial de phi con respecto a x, 2x con respecto a y, 2y. Lo evaluamos en el punto 1, 0. Por ejemplo, aquí en 1 en x, 0 en y. Y en
y en la dirección de las X subía la función a esta razón de cambio. O sea, por una unidad que se avanza en X, la función sube 2 unidades. Y en Y es este mínimo que les decía aquí, el mínimo local, pues ahí es un mínimo, entonces la derivada es 0 en los mínimos, ¿no? O sea, la inclinación de la recta tangente es 0. Evaluamos en otro punto aquí en el 1, 1, que sería como un punto aquí, 1 en X, 1 en Y, y ahí pues la función sube con la misma razón de cambio, ¿no? Evaluamos en 0, 1, que era un punto por aquí, y ahí el que es mínimo es en la variación en X, y en la variación en Y sube, ¿no? Es en este caso, ¿no? En X es mínimo y en Y sube. Y bueno, luego hicimos otro ejemplo de otro campo, otro campo escalar, aunque aquí le metimos 3 variables, ¿no? Pues ya no lo vamos a poder graficar en ningún programa, pero lo que podríamos graficar nada más son las funciones donde esto es constante, donde esto es igual a una constante. ¿Qué pasó? Si les decía, por ejemplo aquí, en esta función que habían graficado ustedes, podríamos calcular las curvas de nivel, o sea, ver qué curva de nivel es cuando esto vale 0, pues es un punto, el punto de aquí abajo, ¿no? Cuando esto vale 1, pues es a una altura phi igual a 1, pues los puntos que cumplen eso es una circunferencia, ¿no? A una altura igual a 2 es una circunferencia más grande, y así. Por ejemplo, ahí donde, ahorita que graficaron en GeoGebra, podrían graficar las curvas de nivel de esta función, o sea, igualar esto a una constante C y variar esa constante C. ¿Sí lo saben hacer? No sé quién es el bueno ahí. Voy a tratar de abrir GeoGebra a ver si yo lo puedo hacer. ¿Cómo le habían hecho? A ver, ¿quién tenía la función? ¿Puede compartirla otra vez? Metro. Profe, ahorita va a resolver dudas. Sí, también. A ver, miren. Aquí, por ejemplo, esta A la puedes igualar a una constante. A ver si nos da la curva de nivel. O sea, No, no, o sea, no, dejar esa A como estaba definida y abajo decir que sea igual a 1, por ejemplo. En otra entrada, en la que está abajo. No, pero la A mayúscula, la que habías definido, es que ahorita ya quitaste la definición. yo pongo de nuevo. A ver, ajá. X cuadrado, bueno, más Y cuadrada. Igual a 1. Si igualas eso a 1, se puede hacer. A igual a 1. No, no se puede. No, ¿verdad? Oh, ya. A ver, si escribes X cuadrada más Y cuadrada igual a 1, ¿te da algo? Igual a 1. Ah, bueno, te da 1 para todo Z, ¿no? O sea, sí te da un círculo, pero muy grande, ¿no? Ah, es que estás en 3D. Entonces, más bien sería hacerlo en 2D, ¿no? Lo puedes decir que nada más grafique eso en 2D. Con los puntitos que GeoGebra. tienes ahí, no se puede.
Ese es en 12. Ah, muy bien. ¿Y si haces igual a 2, por ejemplo? A ver, antes de ese, ¿puedes insertar una ecuación antes de esa? Una línea antes. Por ejemplo, ajá, poner C igual a, no sé, un parámetro C igual de a una constante, pues. C igual a 1, por ejemplo, ¿no? Ajá, si te fijas, ahí puedes variar C de -5 a 5, dice, ¿no? Entonces, sustituir el 2 que está arriba por C para ver cómo va cambiando. Pero tendrías que pasar esa ecuación a, ahí está, ¿no? Ajá, ir variándose, ahí va. Creo que No. no, si le quitas lo de la f de x, no lo va a ver. Igual a la C, si le igualas a C, sí te sale. A ver, si Igual, ¿sí? x cuadrada más Sí, y cuadrada igual a c. ajá, y con eso ya sale. Y a ver, anímalo, o sea, pícale ahí en el... Dale en el botoncito de play abajo del 5. Al lado del 5 está un botoncito de play y dale y ya no le tienes que mover. Ah, ya. Bueno, bueno, esas serían las curvas de nivel de esa gráfica, ¿no? O sea, para una constante distinta. Claro que para C negativas, pues no va a haber respuesta porque, pues, esto siempre es positivo, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, bueno, y ahora, si le agregas Z cuadrada, ¿te lo va a hacer o no? O sea, en la ecuación 1, E1. Bueno, tendrías que irte a la calculadora de 3D, ¿no? Para que te lo grafique en 3 dimensiones. Ajá, o sea, esa 0 por Z, si le pones nada más Z cuadrada, si le quitas el 0, bueno, más Z cuadrada. Ándale. Y ahora ese 1, cambiarlo por la C, ¿no? Para que se vean lo que son las superficies de nivel. Ujú. Muy bien. Pues entonces, eso sería un campo escalar de 3 dimensiones donde estamos graficando sus superficies de nivel, o sea, el equivalente a las curvas de nivel. Como no lo podemos graficar en 4 dimensiones, entonces lo graficamos en 3, pero nada más para ciertos valores de la constante. Bueno, inclusive ahí puede ser que varíe no de -5 a 5, sino de 0 a 5, por ejemplo, ¿no? Puedes configurar esa C para que nada más sea desde 0 a 5, por ejemplo. Ajá. Entonces ya está. Entonces sí son como capas de cebolla. O sea, ese campo escalar quiere decir que para una constante, todo ese conjunto de puntos satisfacen esa ecuación. Sí, una esfera. Bueno, entonces ya vieron cómo graficar las superficies de nivel ahí. Vamos a regresar al apunte, gracias. Vamos a ver. De nada. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno,
Entonces, bueno, aquí teníamos un campo escalar, bueno, que era ¿no? Este era el que hubieras graficado, pero bueno, estuvo bien ese x cuadrado más y cuadrado más z cuadrada. Eso, pues, ya vimos que en este caso, las superficies de nivel, digo, las curvas de nivel son círculos, ¿no? Y abajo, igualar a una constante te da superficies de nivel. Bueno, y el concepto también va a ser parecido. Hay parcial en phi, en y y en z. Entonces, en el caso del ejemplo que acabas de poner, a ver, lo voy a poner aquí. O sea, traje todos los garabatos. Entonces aquí sería más z cuadrada, si tenemos ese ejemplo. Sería un campo escalar de 3 variables. Y entonces sus derivadas parciales, pues ¿cómo quedarían? Pues sería muy parecido a esto, ¿no? Nada más que ahora podemos calcular parcial de phi en x, en y y en z. O sea, ya es una función de R3 en R. Ahora la función tiene dependencia también en z. Y aquí sería en x, pues 2x en y, pues 2y y en z. La parcial de phi con respecto a z, pues sería 2z para el caso de esta función. Para el caso de arriba ya lo hemos calculado, es el ejercicio que hicimos antes. Entonces depende del punto donde estemos, pues esto va a tener un cierto crecimiento en cierta dirección. O sea, imagínense que lo que nos está dando ese campo, por ejemplo, les decía aquí imagínense que en el origen tienen un hielo, ¿no? Entonces la temperatura ahí es muy fría y entre más se alejan, pues más se alejan del frío, o sea, sube la temperatura. Entonces, una expresión como esta podría modelar ese campo escalar, ¿no? Entonces, depende de en qué punto estén. Si están en este punto, pues en la dirección X, Y o Z, ahí les va a decir cuánto, hacia dónde crece no, más bien aquí sería un campo que entre más se alejan, esto va a ser más grande, ¿no? Este va a ser un valor más. O sea, si esto vale 5, pues, o vale 4, este sería un círculo de radio 2, ¿no? Una esfera de radio 2. Y si vale 16, es una esfera de radio 4. Entonces, entre más se alejan, más crece la temperatura. No se podría hacer el sol, ¿no? La temperatura del sol. Bueno, entonces vamos a definir, bueno, ahí dejamos los ejemplos de diferencial parcial, derivada parcial. Y ahora vamos a definir lo que se llama la diferencial de un vector. La diferencial de un vector. 19 horas. Se define, bueno, de la siguiente manera. Para un campo, se puede definir para un vector o para un campo escalar o para un campo vectorial, que todavía no vemos que es un campo vectorial. Bueno, la diferencial del vector R de posición, de X, de Y, de Z, es hacer la diferencial de cada una de sus componentes, de X, Y, de Z. Pero veamos que es para el campo escalar, ¿cómo se define la diferencial del campo phi? Bueno, se define de la siguiente manera. Es la parcial de phi con respecto a x por la diferencial de x. Más la parcial de phi con respecto a y por la diferencial de y, más la parcial de phi con respecto a z por la diferencial de z.
Bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Un poquito adelante, qué interpretación tiene esta diferencial. O sea, que pues va a indicar un cambio, pero ¿qué significa este cambio, no? O sea, recuerden, cuando hacían derivadas de una función de una sola variable, o sea, de una f de x igual a y, por ejemplo. Entonces, este incremento y este incremento, le llamaban diferencial de x y diferencial de y, ¿no? Entonces, la derivada era la diferencial de y, o sea, el cambio y con respecto al diferencial en x, ¿no? Al cambio en x. Entonces, esos pequeños cambios en cada una de las direcciones aquí tenemos presentes. Pero, ¿cómo entendemos ahora la diferencial de todo el campo, ¿no? Que depende de estos diferenciales en cada una de las direcciones? Bueno, aquí más o menos indica que es el cambio de la función en la dirección de x por la diferencial de x, por el cambio de la función dirección y por diferencial de y cambio de phi en la dirección z por diferencial de z. Bueno, va a quedar más claro más adelante. Pero vamos a introducir ahora lo que es un campo vectorial. Bueno, un campo vectorial va a ser una función de R3 en R3, o sea, dado tres coordenadas, x, y, z, o sea, tres valores, nos va a devolver ahora tres valores que son las componentes de un vector. ¿Sí? Entonces, ¿me escuchan bien? Me da mensaje de que está mal mi internet. ¿Se está cortando mi voz? No, no, ¿Me oyen bien? Bueno. Bueno, entonces, un campo vectorial a cada valor de x, y, z, a cada punto en el espacio, se le asignan tres valores, o sea, las componentes de un vector. ¿Sí? Entonces, pues lo podemos seguir manejando como las tres componentes del vector, pero las tres componentes ahora van a depender de x, de y y de z. O sea, van a ser funciones de x, de y y z. Es como si fueran campos escalares, ¿no? Cada uno de estos. Pues como si tuviéramos tres campos escalares, ¿no? Tres funciones de x, y, z, como aquí arriba. Bueno, a ver, vamos a dar un ejemplo de campos vectoriales, ¿no? Por ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo se nos ocurriría? Bueno, hay que dar tres funciones aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí se me ocurre x, una función de x, y, z podría ser x por y, ¿no? Más 3, por ejemplo. Bueno, voy a quitar el asterisco. X por y más 3. Ahora la segunda componente, la A2, se me ocurre poner ¿qué sería bueno aquí? Bueno, otra función de x, y, z, por ejemplo, seno de z cuadrada, por decir algo, ¿no? Más y, o más 3y. Y la tercera componente, pues otra función de función de x, y, z, pues lo que sea, podría ser x por y por z al cubo, por decir algo, ¿no? O sea, tres funciones escalares, tres campos escalares, digamos, ahí ese sería un ejemplo. Bueno, esta sería una manera de denotarlo. Otra, pues pongo las componentes aquí, como lo he estado manejando para no escribir
y J y K, que es más complicado para mí estar poniendo el gorrito este, ¿no? Entonces, la primera componente, aquí me sobró este paréntesis. Pues ahí nada más se deriva componente a componente, ¿no? Para las parciales, ajá, eso va a ser. Déjenme. Bueno, para las vectoriales. Sí, también va a ser componente a componente, o más, déjenme escribirlo en las dos notaciones, ¿no? Ahí está. Y ejemplos que ustedes conozcan de campos vectoriales, como cuál podría ser. O sea, tenemos que a cada punto del espacio, X, Y, Z, por ejemplo, al punto 1, 2, 3, no sé, a este punto se le va a asociar un vector, el vector dado por estas componentes. No sé, podría ser que en este punto el vector vaya para acá, ¿no? Y a otro punto que se me ocurra y esto en Z, pues a lo mejor aquí el vector va para allá, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero el campo vectorial es que todos los puntos del espacio deben tener asociados un vector, o sea, tres componentes, ¿no? Entonces, ejemplos en la naturaleza de campos vectoriales, ¿qué podrían ser? El campo eléctrico. ¿no? Ajá, el campo eléctrico en cada punto, pues están pasando ondas ahí, hertzianas, están cambiando, de hecho, el vector de campo eléctrico podría ir así en un momento y un instante después ya cambió, ya va para abajo, o sea, están oscilando las ondas, ¿no? De radio. Y por ejemplo, si va así el vector de campo eléctrico, perpendicular a él, hay un vector de campo magnético asociado también, ¿no? Que también está cambiando. ¿Qué otro ejemplo de campos vectoriales podríamos encontrar en la naturaleza? La presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica es un campo escalar, o sea, porque tú no dices, Cierto. Sí, cierto, sí, cierto. ajá, no dices en qué dirección va la presión, tú sientes